porque me lo pidieron. Aquí lo tengo. Esta es una entrevista que se le hizo al bastante evasivo Héctor Valdés Carrasquilla, el Mello, ¿verdad? Actual alcalde de San Miguelito, y toda mi gente de San Miguelito que me ve en estos momentos en este video, esto va para ustedes. Escuchen a su alcalde, el alcalde por el cual ustedes votaron y que se está buscando la reelección en San Miguelito. Escucha lo que va a salir de la boca de Héctor Carrasquilla. El tema de la basura es uno de los tantos temas. No hablemos de seguridad, vamos a hablar de basura. Desempleo tampoco. Mira esto. Carretera. Independientemente de la problemática que existe en el distrito, producto de un sinnúmero de factores, el usuario también tiene incidencia negativa en el tema de esa basura, el mal manejo que se le da. A mí que recojo basura, desechos sólidos, atenógenos, recojo basura y 25 minutos, media hora después, hay basura de nuevo. Hay una mala disposición también de parte del usuario. Sí. Tú tienes la culpa de la basura en San Miguelito. Eso es lo que está diciendo Héctor Carrasquilla. Tú tienes la culpa. Lo está diciendo aquí. Una mala disposición por parte tuya, san migueliteño, ¿verdad? Que eres un cochino y tú tiras la basura en la calle. Te está diciendo eso. Eres un cochinón, una cochinona, y tú eres el que tienes la culpa de que eso está así. Que él va todos los días a recoger la basura y 25 minutos después está eso igualito. Está igualito. Escuchemos. Ese es tu alcalde. Sin embargo, nosotros, como autoridades locales, nunca nos hemos quedado cruzados de brazos. Y el alcalde lo ve recogiendo basura. Permíteme, Atenógenes, permíteme. No se le pone orden a la empresa que recoge basura. Claro, pero permíteme. No solamente Atenógenes, estás muy blandón, como digo yo ahora. Estás muy blandón con tu comentario, porque no solamente es a la empresa que recoge la basura, sino al que supuestamente hay un montón de cámaras en San Miguelito, el que ven botando la basura, que le metan una sanción ejemplar. Aquí también hay que meterle una sanción ejemplar a los cochinos y cochinas que botan la basura por las calles, ¿verdad? O sea, poner orden. Por eso eres autoridad, para poner orden en San Miguelito, independientemente si son por los que votaron por ti o los que no votaron por ti. Aquí tú te debes al distrito de San Miguelito, a San Mikey, ¿verdad? ¿No es así? Seguimos. Desarrollar. El alcalde, ¿por qué lo hace? Porque es la primera autoridad del distrito y tiene que mandar un mensaje de autoridad. A la empresa Revisalud le hemos puesto un sinnúmero de ultimátum. Ultimátum. Oye eso, ultimátum. Se tienen que estar burlando de ustedes. Burlando Revisalud de ustedes. Ultimátum. Oye, no, tienen que ir a recoger la basura. 1, 2, oye, tienen que ir a recoger la basura. 3, oye, tienen que recoger la basura. Esos son los ultimátum. ¿Qué? Seguimos. Ellos se les vence el contrato en el año 26. Yo lo saco. Mañana. Mañana lo saco. Por incumplimiento. Por estar trabajando mal. Por negligencia en el trabajo. ¿Tú crees que no hay plata en Revisalud? ¿Tú crees que no hay plata ahí? Esa gente tiene plata, son millonarios. Son millonarios en esa empresa. Lo que nosotros no podemos ser irresponsables es sacar la empresa y si no tenemos otra, permítame. No, es que no hay que dejarte ni hablar. No tiene mucho sentido y por esa razón es el... Eres irresponsable. No es que no hay que ser, eres irresponsable. Mira lo que dice Tenoje. Cuestionamiento de todos los candidatos y la comunidad. Pero déjame decirte que el cuestionamiento no es por eso. Es parte de eso. ¿Cómo así? Pues ¿sabes por qué el mayor cuestionamiento? Porque estamos en una campaña electoral. Que tú también estás tratando de ser alcalde de nuevo, pero adivina qué, ya tú sabes. Aquí la gente te va a decir en los comentarios en este video lo que piensan de ti. Si no hubiera campaña... Déjame terminar de
pero déjame. Esto viene desde hace años. Ahora en la campaña se agravó, pero desde hace años estamos con el tema de la basura. Pero déjame desarrollarte mi idea. Si me permite desarrollármela, te vas a dar cuenta, independientemente de que existe un problema y que las autoridades locales no lo hemos negado, no nos hemos cruzado de brazos y lo hemos enfrentado. Y así como tú ves, lugares donde hay basura, también hay muchos lugares. Ahí hay unas vistas. Puedes observar lugares donde hemos recuperado, donde ya no hay basura, donde la comunidad, por ejemplo, te voy a hablar de una comunidad que se llama Rogelio Sinán. Antes habían 8 vertederos de basura. Hoy existen 2. Una comunidad organizada a través de su comité de trabajo y han logrado junto a las autoridades locales, representantes y alcaldes, eliminar esos vertederos. El problema es que no se nota mucho, alcalde. Pero no No se nota. Se nota porque, claro. No son muchas. Porque la mayoría tiene un problema. Porque lo negativo es lo que se proyecta a veces. No, Héctor, es lo que se ve. Donde tú caminas San Miguelito, tú ves basura, Héctor. No es lo que se proyecta, es lo que se ve. La mayoría tiene un problema, alcalde. No es lo negativo que se proyecta. La mayoría que tiene yo quiero ser objetivo. Tú siempre me has dado la oportunidad. No, y nosotros también estamos siendo objetivos. Claro. Por eso le decimos que no es solamente un tema político. Viene de antes. Puede ser, pero ahora coge mayor auge en la parte electoral. Porque todos quieren resolver algo que tu administración no pudo resolver. Yo invito a todos esos candidatos a que no solamente hagan énfasis de eso en campaña electoral, sino que lo hagan también en otros tiempos. El político que ama San Miguelito debe desde el primer día... ¿No será esa la razón por la cual se metieron en política? Para resolver parte del problema. Sí. Pero es que lo hagan desde el primer día, no faltando 6 meses para la campaña. Ojo, Atenógenes, ese es el gran problema, que la población no cree en la clase política. ¿Sabe cuál es nuestra ventaja? ¿Y sabe cuál es? Pero alcalde, es que no entiendo. Hay que escuchar cuál es la ventaja de Valdés. Aparte de que eres gobierno y van a hacer todo lo posible por no irse. Esa parte, discúlpeme, explíqueme eso, porque no. ¿Qué quiere que te explique? No entiendo que usted está diciendo aquí que se están metiendo en la política por el problema de la basura. No. El problema de la basura es grave en San Miguelito. No. Y yo lo que estoy viendo es que usted no está reconociendo que el problema es grave. No me has entendido. Dios, qué lucha, Héctor. El problema existe, pero coge mayor auge cuando llegan estos en momentos electorales donde la gente anda buscando votos. Qué incómodo momento para ti, Héctor Carraquilla. Te mantienes en tu misma línea, el mismo color de tono. Donde no hay un reconocimiento. Pero quiero decirte esto, Atenógenes, te vas a dar cuenta el 5 de mayo que las autoridades electas, que somos hoy los que estamos al frente de la dirección del distrito, no todos lo hemos hecho bien, hemos cometido errores. Lo que no hemos hecho nunca es abandonar nuestras responsabilidades y siempre como alternativa tenemos en las comunidades esa empatía, esa relación con la comunidad. Es que ni siquiera en la demagogia, no te sale ni la demagogia. La comunidad valora qué ha hecho sus autoridades por ello. En el tema de basura, por ejemplo, Zona Paga, Torrijos-Cartes, totalmente recuperada. Hay inspectores sanitarios, hay tinaqueras ecológicas. Pero no se trata de empatía. Pero escúchame esto. Por eso insisto, no se trata de empatía, se trata de salud. Te estoy hablando de lugares específicos. 9 de enero, tinaqueras ecológicas, Evilca, La Primavera, Zona Paga, Rogelio Sinán. Pero si la Zona Paga tiene que estar por ley. La comunidad organizada. O sea, hay muchas cosas que mostrar. Alcalde, pero no todo es negativo. Sí, disculpe, si usted tiene 5 años, sí, digo, aparte de que ya se ha reelegido durante otros periodos, sí, con 5 años el problema de la basura ya no debería estar resuelto en San Miguelito. No. Y te lo voy a decir por qué. Porque si usted... ¿Cómo me gusta esta? Se quiere reelegir en el cargo, creo que uno de los problemas más básicos de la comunidad, como es el tema de la recolección de la basura, a estas alturas, con 5 años, debería ser un tema resuelto. No, y te voy a explicar por qué no. Tenemos que saber por qué no, Héctor. ¿Qué no? Primero, la empresa venía supuestamente de un problema con el cobro de la tasa de aseo que no le pagaban cuando estaba en el IDAN. Ahora lo cobra con ENSA, ahora no tiene excusa. Y le hemos dicho y le hemos puesto ultimátum de cómo debe hacer para recoger la basura con mayor nivel de eficiencia,
hacia el distrito. Ese es un proceso, Dorca. Ese es un proceso. Y te lo aseguro y estoy convencido de que lo que se está haciendo hoy, independientemente que vas a ver basura por ahí, pero también yo los invito a ustedes, medios de comunicación, a que nos acompañen al distrito y vean los lugares que se han recuperado. Alcalde, también, y hay cambios. Por eso estamos conversando del tema. Así es. Porque vamos una semana, y usted lo sabe, vamos una semana de por medio a San Miguelito. Y el problema de la basura es consistente. Fíjate, escúchame lo que te voy a decir. Antes era el problema de que la empresa no tenía suficiente flota, suficiente equipo, porque no cobraban la tasa de aseo, porque el IDA no se lo pagaba o había inconveniente. Ahora cobra a través de ENSA, pero ahora tenemos un problema también, que a veces no es solamente recoger la basura. Cuando llega a Patacón está incendiado, y para que un carro vaya a botar 6 horas, a mí me ha tocado. Ya la vida, ahora porque está incendiado, Héctor, pero qué excusas, loco. Ir a Patacón a las 9. No, hay que hacer cambios, de verdad, en la alcaldía, grandes. Porque quiero conocer la vida, el submundo que se da ahí, y me doy cuenta cómo opera eso. No es fácil. Si la empresa no ha cumplido con su trabajo, con su rol, ¿por qué no se rescindió? ¿Por qué no se ha rescindido? Entiendo que se vence el próximo año, pero ¿qué ha hecho la alcaldía en este caso en particular? Bastante. 1, evaluar la condición, establecerle ultimátum y presentar y solicitarle planes de contingencia a ellos. Ya nos hemos reunido como con 5 empresas que quieren recoger la basura en San Miguelito, pero cuando entramos a su estructura financiera, si dispone de financiamiento, si puede hacer la inversión, nos damos cuenta que están flanqueando. Entonces no podemos ser irresponsables en agarrar una empresa que no va a lograr el cometido y va a ser peor que Revisalud. Pero entonces, usted, alcalde, usted reconoce entonces que bajo su administración usted no ha podido con el tema de la basura. No ha podido. Vamos a decir, lo reconoce. Lo que yo reconozco es que como autoridad local que he sido, conozco que existe una falencia, que existe un problema, pero como autoridad local he enfrentado los problemas y no me he cruzado de brazos. Independientemente de la problemática que existe en el distrito, producto de un sinnúmero de factores. Ahí termino. Es que ahí sigue lo que le estaban escribiendo. Alguien estaba escribiendo esa partecita. No sé quién estaba escribiendo, a lo mejor Gaby Carrizo. ¿Qué te parece esta belleza de opinión? O sea, evasiva, no reconocer, no aceptar y más de lo mismo. Héctor El Mello Carrasquilla, actual alcalde de San Miguelito. Un regalo para ustedes que votaron por este señor. ¿Y qué va a pasar ahora el 5 de mayo? Bueno, ustedes deciden en San Miguelito. You know, bra.